Muy buenas tardes, mis queridas amigas y hermanas. Mi nombre es Gabriela de León y es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este bello programa presentado por el Ministerio de la Mujer, la Iglesia Central del Valle, llamado Las Mujeres de la Biblia y yo. La historia de hoy es una de mis historias favoritas de la Biblia. Se trata de Rahab y conoceremos acerca de esta mujer valiente que en medio de un pueblo perdido, por fe, pudo salvarse, no solamente ella, sino también toda su familia. Estoy segura que será de gran bendición para nuestras vidas. Acompáñanos. Hola hermanas, buenas tardes. Esta tarde vamos a compartir juntas una oración. ¿Me acompañan? Padre bendito, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por este día, Señor, que nos has regalado. Gracias por llegar a esta tarde, Señor, porque tenemos la dicha de poder abrir la palabra tuya, Señor, y aprender más y más de ti. Te pido seas tú, Señor, con la personita que va a compartir con nosotros, la hermanita, el tema de Rahab. Una mujer de fe. Una mujer que a pesar de su vida anterior, ella decidió cambiar su vida y dedicarle a tu servicio, Señor. Quédate, Señor, con nosotros durante este tiempo que vamos a tener juntas y suplicamos tu Espíritu Santo venga con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te daría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te daría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay, o el cielo no ves como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te daría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: «Vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré». Nosotros exclamamos: «Aleluya, gloria», y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto. Pero me respondió: «Todavía no,
Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces, un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay, o el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, le daría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te daría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. ¿Les ha pasado que en ocasiones algunos malos recuerdos del pasado llegan de repente a susurrar en nuestros oídos y nos hacen sentir mal? Y por más que queremos deshacernos de esos pensamientos, se nos hace muy difícil. Conocer las historias de las mujeres de la Biblia puede ayudarnos a liberarnos de esos malos sentimientos y a mejorar nuestra vida. ¿Sabían que las palabras de estas mujeres forman el 1.4% del contenido de la Biblia? Y cuando ellas hablan y las conocemos a través de las páginas de las Escrituras, debemos poner mucha atención porque nos pueden inspirar, nos pueden incentivar, nos dan valor y nos impulsan a salir adelante. O incluso, como vimos en la lección pasada, nos enseñan a tomar un mejor rumbo de nuestra vida. El tema que veremos esta noche es muy importante y con un contenido muy valioso. La protagonista es considerada una de las heroínas favoritas de la Biblia. Conoceremos la historia de Rahab, la segunda mujer en el árbol genealógico de Jesús, que podemos leerlo en el libro de Mateo capítulo 1. También conoceremos a otro héroe de la fe llamado Josué, y como veremos, estaba por ocurrir una conquista muy importante, que simboliza un suceso de gran magnitud que está por suceder. Así que nuevamente te invito a que saques tu Biblia y busquemos juntas el libro de Josué en el capítulo 2. El estudio de esta importante lección será presentado por nuestra querida amiga Estela Bizama. Buenas noches, bienvenidas. Es un gusto compartir con ustedes este momento y quiero agradecerle a Nancy por la invitación para estudiar juntas un tema más de toda esta serie de historias de mujeres de la Biblia que hemos estado haciendo cada lunes. Así que esperamos que
el estudio de hoy sea de bendición para cada una. Muchas veces puede pasar que algunas de nosotras hayamos vivido alguna experiencia un poco difícil, un poco traumante quizás, puede ser alguna niñez muy difícil, puede ser algún trauma de la adolescencia o de la juventud, puede ser algún problema con un abandono de alguien, de un ser querido del hogar, alguna historia, algún pasado oscuro que alguna de nosotras pueda haber tenido. Quizás es una experiencia actual que alguna de nosotras pueda estar sufriendo, la triste situación de un hijo que está en drogas o una hija que está en drogas, alguna persona que en el pasado quizás haya tenido una historia de haber estado en la cárcel. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer con un pasado un poco oscuro. Hoy vamos a repasar la historia de Rahab. Rahab, la historia de ella, justamente es como una ilustración de una vida transformada. Ella creyó y confió en el único Dios verdadero. Y a partir de ese momento, todo su pasado, todo su pecado fue perdonado y empezó a vivir por su fe, empezó a vivir una vida de victoria. Antes de leer el texto bíblico, quiero hacer una breve reseña histórica para que nos ubiquemos en el momento en el que Rahab aparece en la historia de la Biblia. El pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud, liderados por Moisés. Dios le había dado instrucciones de cómo sacar al pueblo de Israel y había estado deambulando por el desierto 40 años. Ahora nos encontramos frente a la tierra prometida después de 40 años. Tristemente, Moisés muere y el pueblo está llorando, haciendo luto por la muerte de su líder. Pero Dios le dio el liderazgo a Josué y le prometió a Josué que así como había estado con Moisés, iba a estar con él guiando y dirigiendo al pueblo para que entraran en la tierra prometida. Josué, si recordamos, es uno de los 12 espías que 40 años atrás habían entrado a la tierra para inspeccionarla. Y recuerden que 10 espías regresaron no creyendo en la palabra de Dios. El Señor les había dicho que les iba a entregar esa tierra. Y 10 dudaron de eso. En cambio, Josué y Caleb se mantuvieron firmes creyendo que el Señor los iba a dar la tierra que quería. Finalmente llegamos nuevamente, después de 40 años, frente a la tierra de Canaán. Y entonces aquí es donde aparece, donde comienza la historia de Rahab. Vamos a leer, la historia de Rahab está registrada en Josué, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1, y dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. La Biblia nos está diciendo una sola palabra para describir un poco la ocupación de Rahab, a qué se dedicaba y cómo era su vida. Rahab era una prostituta que, según la costumbre de aquellos tiempos, su casa estaba cerca de las puertas de entrada de la ciudad y la casa de Rahab estaba justo en el muro, cerca de las puertas, porque la costumbre era que esa casa servía de posada para los viajeros que llegaban. El comentario bíblico adventista nos dice que el Espíritu Santo había estado trabajando en el corazón de Rahab y que también encaminó a los espías hacia su casa.
Vamos a comprender un poquito que los espías también trataron de pasar desapercibidos en la entrada a la ciudad de Jericó y trataron de ir a la hora del atardecer, queriendo no despertar mucha sospecha. Sin embargo, no funcionó demasiado porque evidentemente, de alguna manera, se dieron cuenta que eran extraños y tenían como aspecto de sospechosos. Y no faltó oportunidad para que alguno vaya a darle conocimiento al rey de todo esto. Vamos a leer los versículos 2 al 7, donde nos explica esta situación. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, por supuesto la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres, o sea, los soldados, fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ella escondió a los espías en la terraza de su casa porque allí secaba plantas de lino con las que hacía también telas muy, muy finas. Y cuando estaba ahí, obviamente algo estaba pasando en el corazón de Rahab, pero de tal manera que ella hizo una elección. Ella hizo una elección y eligió aliarse con el pueblo enemigo. Tomó una decisión instantánea al esconder, al salvarle la vida a estos espías, que eran extraños para ella. Ella no los conocía y sabía que eran del pueblo enemigo. Sin embargo, estuvo dispuesta a poner en riesgo su vida y la vida de su familia también, y también la vida de los espías. Pero lo cierto es que los escondió. Entonces, vamos a leer qué pasó después, que llegaron los soldados y le dijeron esto. Ella subió al terrado. Seguimos en el capítulo 2 de Josué y vamos a leer el versículo 8 y 9. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: Fíjense las declaraciones que Rahab les dice, ¿no? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía que ellos venían a conquistar esa tierra donde ella vivía. Sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová, y ahí en el versículo 10 le empieza a decir, hemos escuchado de las cosas que pasaron cuando ustedes salieron de Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo y todo el pueblo salió, y hemos escuchado también de su llegada aquí, cómo derrotaron a los amorreos. En el texto 11, ella les dice lo siguiente. Josué 2, versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí hace una declaración increíble. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Una mujer pagana con una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios, con esta convicción tan increíble de fe que, si recordamos, 40 años atrás, 10 de los hombres que eran del pueblo de Dios fueron a espiar la tierra y volvieron no creyendo la promesa que el Señor les había hecho. Esta mujer sabía lo que estaba pasando y creía de tal forma que estaba segura que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué declaración de fe tan increíble, ¿no? Posiblemente ella no entendía mucho el significado de la fe, pero era evidente que tenía fe en su corazón y esa fe se movió en hechos y en acción al esconder a los espías. Después, en los siguientes versículos, ella hace un pacto con ellos y les pide que así como ella tiene la seguridad de que ellos van a tomar la ciudad de Jericó y destruirla, ¿no? Y así como les hace prometer que así como ella obró con misericordia salvándoles la vida, ellos también, cuando vengan a conquistar la ciudad, salven su vida y la vida de su familia también. Es interesante que, además de todo eso, en el versículo 14, vamos a leerlo, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis nuestro asunto, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hicieron un pacto, y es interesante que después de esto, Rahab también les da las indicaciones de cómo van a salir, porque ya las puertas de la ciudad se habían cerrado, ella los descolgó por una soga de la ventana, los descolgó por los muros. Aquí tenemos una representación de los muros para tener una idea un poquito más vívida de lo que estaba pasando. Los descolgó por los muros y les dijo, seguid el camino cerca del Jordán y cuando lleguen a los montes, ahí se esconden por 3 días y después, una vez que los soldados ya no van a estar buscando por tanto tiempo, una vez que pasan los 3 días pueden regresar a su campamento. Es interesante que esta mujer, además de tener mucha fe, era muy valiente y también tenía ciertos rasgos de liderazgo, porque ella les indicó lo que tenían que hacer y ellos hicieron lo que ella les había aconsejado. Finalmente, en el versículo, vamos a leer el versículo 18, 20 y 21 de Josué 2. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, le dijeron los espías, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. El versículo 20 y el 21. Y si tú nos denuncias, le dijeron, entonces nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Ellos bajaron, luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Muy interesante porque no esperó, ni dudó, ni esperó, ni nada. O sea, aquí tenemos un cordón parecido al que Rahab debe haber colgado y lo ató a la ventana. Ese cordón así quedó. Ellos se fueron, hicieron lo que ella les decía, pero lo interesante de esta historia también y de esta parte es que estos 2 hombres estuvieron dispuestos a confiar su liberación en una mujer pagana de un pueblo pagano que tenía una vida que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que creía en el Dios de Israel. Creía firmemente en Jehová. Y se fueron, hicieron lo que ella les dijo, se escondieron 3 días en el monte y después que pasó un poco el peligro, regresaron al campamento de Israel.
Entonces le contaron toda la historia a Josué y allí empiezan los preparativos para el cruce del río Jordán, porque ellos estaban del otro lado del río todavía y tenían que cruzar el Jordán. Si ustedes leen los capítulos 3, 4 y 5, ahí detenidamente, más tranquilos en su casa, van a poder leer cómo las instrucciones que Dios le da para el cruce del Jordán. En esta época en la que ellos estaban, era la época de primavera, y las nieves de las montañas bajaban hacia el río, estaba muy caudaloso y se desbordaba. Entonces no podían, humanamente era imposible cruzar el río, pero Dios quería que el cruce del Jordán fuera algo milagroso también. Entonces les da las indicaciones de cómo cruzarlo. El consejo de Dios o el pedido de Dios era que primero llevaran el arca a los sacerdotes y cuando la planta de los pies de los sacerdotes tocara las aguas, se iban a separar y se iba a formar como una muralla, como una pared de donde venían las aguas de las montañas. Iba a formarse una pared y de este otro lado del río las aguas iban a correr con la corriente hacia abajo y ellos iban a cruzar en seco. Y esto fue lo que hicieron. Cruzaron en seco, venían de allí para aquí y después de cruzar el río Jordán, allí instalaron a pocas millas del río su primer campamento en la tierra de Canaán. Pero todavía tenían que conquistarla. Entonces vamos a ver qué sigue pasando, ¿verdad? Ahí ellos comieron el maná por última vez porque empezaron a comer de los frutos especiales que había en esa tierra, en ese lado, y también celebraron una Pascua. Y después de esto, Josué empezó a ver cómo iban a conquistar Jericó, obviamente pidiendo la dirección de Dios. Y bueno, humanamente también era algo imposible porque ellos no tenían un ejército aguerrido. A pocas millas más adelante de donde ellos pusieron y afirmaron su campamento, estaban las fortalezas de la increíble y rica ciudad de Jericó. Una ciudad llena de castillos, de templos, una ciudad donde había mucho lujo y también mucho vicio. Jericó era una de las sedes principales de la idolatría. Y ellos tenían también una raza muy, muy fuerte y muy poderosa y tenían ejército que estaba preparado para las luchas y batallas. Israel no tenía ejército preparado para luchas. Entonces Dios les dice cómo es que va a hacer la conquista de Jericó. Pero vamos a leer primeramente Josué 6:1, porque allí nos dice algo muy interesante. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Interesante. Nadie entraba a la ciudad y nadie salía. Es como que la ciudad estaba en una alerta roja. Y los centinelas que estaban mirando a través del muro, imagínense ustedes ver enfrente a pocas millas una cantidad de 2 millones de personas instaladas allí con carpas y haciendo todo un movimiento en el campamento. Deben haber pensado, se nos vienen encima, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a ver las instrucciones que Dios le da a Josué para conquistar la tierra de Jericó. Le dijo que se prepararan para dar vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días y el 7º día iban a dar 7 vueltas. Y les dijo también cómo iban a dar esas vueltas. Primero iba a venir un grupo de hombres de guerra y detrás iba a venir el arca con 7 sacerdotes llevando el arca y los 7 sacerdotes iban a tocar unos cuernos de carnero similares a este. Este es el famoso shofar de los hebreos. 7 sacerdotes iban a estar tocando
estos cuernos de carnero mientras llevaban el arca. Y detrás, en la retaguardia, iba a ir otro grupo de personas detrás del arca. Y así iban a estar dando una vuelta por cada día, durante 6 días. El 7º día iban a dar 7 vueltas. Así que así empezó el despliegue militar, por decirlo de alguna manera, de los hebreos. Empezaron a dar la primera vuelta, la segunda, la tercera, la cuarta, el 4.º día, el 5.º día, el 6.º día. Y el 7º día, siempre lo único que hacían era dar la vuelta alrededor de los muros, tocando las bocinas, y se regresaban en silencio a su campamento. El 7º día, los centinelas que estaban en el muro estaban observando. La primera vuelta dieron, la segunda vuelta, dieron la tercera vuelta, la cuarta, la quinta. Ya para esto los hombres que estaban aquí estaban mirando asustadísimos, abrumados. ¿Qué está haciendo esta gente y qué va a pasar? Cuando terminaron de dar la 6ª vuelta, empezaron a dar la 7ª. Y allí vamos a leer Josué 6:16 para entender lo que Dios les dijo que iba a pasar. Josué 6:16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Acababan de dar la 6ª vuelta y antes de empezaron a dar la 7ª vuelta, y se escuchó, después de un silencio de las trompetas, se escuchó un sonido atronador. Las paredes empezaron a temblar, las murallas grandísimas y fuertes empezaron a temblar, los cimientos empezaron a levantarse, a moverse los cimientos con el temblor de la tierra, y con ese ruido impresionante el pueblo gritó y los muros se derribaron y cayeron. Y los israelitas marcharon hacia adelante, como Josué les había dicho. Ahora vamos a ver qué pasó con Rahab. ¿Qué pasó con Rahab? Vamos a leer Josué 6, 17, 22 y 25. El versículo 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El versículo 22 dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todos lo que fuere suyo, como le jurasteis. El versículo 25 dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Qué interesante. Rahab perdió todo en Jericó, pero su familia se salvó. Cuando pensamos en cómo vieron ellos, cómo sabían ellos dónde estaba la casa de Rahab, obviamente era lo único que había quedado en pie. Y distinguieron la casa de Rahab por el cordón rojo que ella había colgado en la ventana, como le habían dicho los espías. Cuando pensamos en una señal de color rojo, ¿qué nos viene a la memoria? Nos viene a la memoria, yo creo, la Pascua. Cuando el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, salieron de Egipto, y antes de salir, Dios le había dicho a Moisés
que tenían que pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero para que el ángel destructor pasara de largo y no muriera el primogénito. Es que el color rojo representa la sangre de Cristo. Y la fe de Rahab era tan real, que su familia creyó en todo lo que ella había dicho. Y estaban todos ahí en la casa con ella. Así que todos se salvaron. Por eso cuando hablamos del color rojo que representa la sangre de Cristo, por la fe nosotros nos aferramos al sacrificio de Jesús que nos da la salvación. Rahab perdió todo allí en Jericó y se transformó en una extranjera en el campamento de Israel. Pero es interesante cómo la vida de Rahab es un recordatorio de la misericordia infinita y abundante de Dios. En el capítulo de Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, es mencionada Rahab. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó y después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es interesante que es mencionada Rahab en el libro de los héroes de la fe, porque su fe era increíble y ella confiaba y aceptaba al Dios de Israel. Saben, muchas veces pensamos que con nuestras fallas o nuestras equivocaciones Dios nos puede usar, pero eso no es real. Dios puede usarnos, no tenemos que ser perfectas para que el Señor pueda usarnos. A veces podemos sentirnos, o puede ser que alguna de las mujeres se pueda sentir excluida de la gracia de Dios, pero eso no es así. Hay un corito muy interesante que dice: hay un lugar para todos en la familia de Dios. Y es real. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. No importa tu pasado, no importa tu presente, hay un lugar para ti en la familia de Dios, hay un lugar para mí en la familia de Dios. Por la fe nos aferramos y creyendo en el Señor, Él es el que hace las transformaciones en nuestra vida. Él es el que transforma nuestra vida cuando día a día nos encomendamos a Él y caminamos en amistad con Jesús. Nadie está excluido de la familia del Señor. Eso es algo muy importante. Podemos aceptar a Dios y creer que Él obra el milagro de la transformación en nuestra vida. Saben, Rahab tuvo el privilegio de ser contada entre la genealogía de Jesús. Ella vivió en el campamento de los israelitas y después de un tiempo se casó con uno de los príncipes de la tribu de Judá, Salmón. De esa unión nació Boaz, el que se casó con Ruth la moabita. Y la descendencia de ellos llegó el rey David, y después de David la descendencia llegó hasta el nacimiento de Jesús. Así que es muy interesante la historia de esta mujer. Rahab es un ejemplo de fe, de valor, de determinación, pero también sigue siendo registrada en la Biblia como Rahab la ramera. Sin embargo, a pesar de eso, la historia de Rahab da esperanza a todas las mujeres. Es un llamado de recibir en nuestra iglesia con toda misericordia y respeto a quien llega. No importa, no importa cómo llegue, es importante recibirlos con respeto, darles un lugar, hacerles sentir que sinceramente son amados y no excluidos. Y
esta historia nos enseña eso. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido Rahab en el campamento israelita? ¿Se habrá sentido aceptada por todos? ¿Se habrá sentido rechazada? Por eso es tan importante recibir a todos con misericordia y respeto. La misericordia que Jesús tiene con cada uno de nosotros, porque nadie califica para el reino de los cielos. Nuestra salvación fue ganada por el Señor en la cruz. Es mi deseo que el Señor nos ayude a no excluir a nadie, no solamente mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes, adolescentes que llegan a nuestra iglesia, porque recuerda, hay un lugar para todos en la familia de Dios. Gracias a la hermana Estela Vizama por tan lindo mensaje. Acompáñame en oración. Señor Dios nuestro, te damos gracias por ese lindo mensaje de que somos tus hijas. Somos parte de tu familia, no importando nuestro pasado. Tenemos la identidad de ser tus hijas y tenemos además un propósito. Somos elegidas para ser parte de tu misión. Ayúdanos, danos amor, danos ánimo, danos fuerza para cumplir con el trabajo que tienes para cada una de nosotras. Ayúdanos a alistarnos a nosotras y también a nuestros familiares, los conocidos y la gente con quien nos encontramos, para que ellos también estén listos para verte en las nubes cuando vengas. Ayúdanos a tener nuestros ojos fijos en ti en todo momento. Gracias por tus promesas y ayúdanos a vivir cada día caminando con la certeza de que eres nuestro Dios, nos quieres y nos quieres llevar a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestra querida amiga Estela Vizama por compartir con nosotras esta hermosa lección. Imagínate que eres Rahab y sabes que Josué y sus soldados están por llegar, que la ciudad será destruida y consumida por el fuego, y que los únicos que serán guardados de ese desastre son los que están en tu casa. ¿Con cuánto anhelo desearías que todos entraran en tu casa? Rahab hizo todo lo que pudo con su familia, porque no quería que ninguno pereciera. Y así debería de ser con nosotros cuando aceptamos a Jesús. No necesariamente tienes que hacer un viaje misionero para alcanzar a otros. Jesús dijo, vayan primero a Jerusalén. Eso significa nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad o nuestra ciudad. Luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza con tu familia. Rahab comenzó con su madre, su padre, sus hermanos, sus hermanas, que en muchas ocasiones pueden ser las personas más difíciles de alcanzar, porque ellos te conocen. Tal vez hasta le preguntaron, Rahab, sabemos cómo es tu vida, ¿ahora nos vas a predicar? Ella pudo haberles dicho, mamá, papá, tengo algo que decirles. La única forma en que pueden sobrevivir es que tienen que estar dentro de mi casa cuando Josué llegue. Y luego fue por sus hermanos, sus hermanas, y me imagino que ya en el segundo o tercer día en que el pueblo de Israel marchaba alrededor de la ciudad, se le hacía cada vez más fácil de convencer a su familia y amigos a que entraran en su casa. Ellos vieron que el río Jordán se abrió y ella les decía, Josué ya viene. Tal vez ellos dijeron, creo que tienes razón. Entonces
tienen que entrar a mi casa. Josué representa a Jesús. El rey cananeo de Jericó representa al enemigo junto con los que se perderán. ¿Qué simboliza una mujer? Rahab simboliza al pueblo que ha hecho un pacto con Jesús. Representa su iglesia. Y solamente los que están en su casa serán salvos. ¿Importa o no importa si somos parte de la iglesia cuando Jesús regrese? Mucha gente dice, soy cristiano, pero no necesito estar conectado con ninguna iglesia. Pero la Biblia dice que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Y si no somos parte de su cuerpo, eso no es saludable. Amigas, nuestro Jesús está por venir. Esta historia en el Antiguo Testamento es la llave para que entendamos lo que viene en un futuro muy cercano. La única forma de que las personas puedan sobrevivir es estando en la casa de salvación. Imagínate la condición que había en la casa de Rahab. Tal vez hubo discusiones entre ellos y tal vez alguno quiso hasta salirse de esa casa. Posiblemente Rahab les recordaba que la única forma de sobrevivir era estar dentro. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos cuando Él regrese. Y Él nos va a salvar antes de que la destrucción venga. Rahab representa a la iglesia. ¿Por qué Dios escogería a alguien como ella para representarlo? Tal vez Él quiere enseñarnos una lección, porque muchas veces nosotras también hemos sido infieles a Dios y aún así Él nos ama y nos recibe. Dios permita que tengamos esa fe y firmeza que hubo en Rahab, porque Jesús viene pronto y Él siempre cumple sus promesas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Para nuestro próximo estudio conoceremos la historia de la hermosa María, la Madre de Jesús. Feliz y bendecida semana. Si deseas recibir estudios bíblicos y conocer más del plan de Dios para tu vida, comunícate al número 956-789-7697.